Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Empezaría platicándoles que tuvimos un magnífico mes para los mercados bursátiles en términos generales, sin embargo con resultados que llaman mucho la atención, pero juzgue usted mismo. Por ejemplo, en Japón, el índice principal, que es el Nikkei, creció en el mes el 3.5%. Sin embargo, el índice de Shanghai Composite, que es uno de los principales índices de las bolsas en China, disminuyó su rendimiento en 4.24. El Eurostock 600 en la zona europea creció el 5.13%. El índice Dow Jones creció el 9% en el mes. El Standard & Poor's tuvo un incremento del 3.16%, pero Nasdaq, que es la bolsa que representa de mejor manera el sector tecnológico, tuvo un rendimiento negativo en el mes de 1.57%. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo también un buen desempeño durante el mes de octubre, con un rendimiento del 7.31%. Además de esto, hablando de monedas, el peso mexicano le ganó 1,5% al dólar y el euro incrementó su valor con respecto al dólar en 2.4%. O sea que fue un mes verdaderamente interesante. Yo creo que los buenos resultados, sobre todo en Estados Unidos, haciendo un paréntesis con el índice Nasdaq, porque finalmente hubo malos resultados de 3 o 4 de las muy importantes empresas tecnológicas que cotizan ahí, obedeció a la especulación que se ha corrido de que la Reserva Federal pudiera estar contemplando el ser un poco más laxa en cuanto al apretón de su política monetaria. Y esto en castellano lo que quiere decir es que se está especulando que a lo mejor en el alza en la tasa de interés para la reunión de diciembre, en lugar de incrementar 75 puntos base la tasa de interés de referencia, nada más lo haría en 50 puntos base. Todo el mundo está de acuerdo en que la semana entrante, el 2 de noviembre, la Reserva va a incrementar 0.75 para llevar su tasa de referencia del 3.25 al 4. Aquí la especulación es si en diciembre va a ir al 4.75 o se queda en el 4.5. Pero la importancia de este factor es que trae implícito el hecho de que si la Reserva nada más sube 50 puntos en diciembre, podría estar mandando una señal de que esta ya fue la tasa más alta que vamos a ver durante esta crisis. Y eso, bueno, pues evidentemente anima a los mercados. Otro factor que también los animó es, con excepción de estas 4 o 5 empresas tecnológicas que reportaron por abajo de las expectativas, los resultados al tercer trimestre que hemos visto del resto de las empresas que están registradas en el Standard & Poor's está en un 70% arriba de las estimaciones. La semana pasada habíamos dicho que hablaríamos de México y quisiera pasar a ese capítulo y preguntarle al licenciado Gordillo, primero, ¿cómo vio la inflación que se reportó esta semana? ¿Qué significa eso? ¿Qué presión le pone al Banco Central? Y luego comentaríamos él y yo nuestra visión sobre el tipo de cambio. Adelante, Jorge. Gracias. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, tuvimos reporte de primera quincena de octubre para la inflación en México y en términos generales se moderó en su variación anual, pero tenemos la preocupación otra vez que la inflación subyacente, la inflación que quita los bienes más volátiles, los bienes externos, como son los energéticos y los agropecuarios, esta sigue subiendo en términos anuales, no para, sigue subiendo en los rubros que más nos preocupan,
o que más han golpeado a la inflación en los últimos meses, como son los alimentos preparados, los alimentos normales, los servicios, los transportes, muchos de los sectores que venían retrasados en su recuperación, que no son reflejo de lo que está pasando en el mundo, un reacomodo post-COVID en el perfil del consumidor, en la forma en cómo está consumiendo, porque se restringió 2 años y hoy está generando una sobredemanda que no es fácil de ponerla en el ciclo. Y entonces en la inflación claramente se ven reflejados, entonces no se ve reflejada el esfuerzo que está haciendo el Banco Central por tratar de consumir, de restringir el consumo como quisieran, y esto genera un poco de preocupación porque si la inflación se está separando y no está bajando de la misma velocidad o con la misma percepción que se está haciendo en Estados Unidos, en algún momento ya se empieza a especular si Banxico tendrá la necesidad de separarse en decisiones como lo está haciendo la Reserva Federal. En su reunión de noviembre va a mover 75 puntos base igual que la Fed, y a lo mejor en diciembre se acomoda igual a 50 o 75, pero lo que pase el año que entra todavía está muy indefinido porque no estamos tan claros qué tan rápido va a bajar la inflación y qué tan contundente es la política monetaria. Entonces, estamos un poco más optimistas como lo está el mercado, como lo está reflejando los precios de las acciones, pero sabemos perfectamente que todavía estamos muy necesitados y muy sensibles a los datos que vengan en los siguientes meses. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría pasar al tema del tipo de cambio que ofrecimos tratarlo la semana pasada. Yo quisiera poner algunos datos sobre la mesa. Primero, en México la inflación está sobre niveles del 8,5% y la tasa de interés está en 9.25, y a partir del 15 de noviembre o 16 de noviembre la vamos a tener en 10%. Es decir, ya tendremos una tasa real más lo que se acumule hacia adelante, porque la tasa se va a quedar sobre estos niveles bastantes meses en el 23, pero todos tenemos la esperanza de que la inflación vaya hacia abajo. Pero ya estamos partiendo de una tasa positiva. Cuando uno ve los dólares, pues están al revés que nosotros. Su inflación también está arriba del 8%, pero su tasa de interés está en el 3.25. A lo mejor sube al 4%, pero sigue siendo la mitad de la inflación que está registrando. Es muy probable que la inflación en Estados Unidos pueda caer un poco más rápido el año entrante que la nuestra. Sin embargo, yo estoy presumiendo que todavía el año entrante en Estados Unidos, durante muchos meses, vamos a seguir viendo tasas negativas. O sea que desde ese punto de vista, el peso tiene mayores ventajas. En segundo lugar, tenemos un carry de 600 puntos a nuestro favor. Por eso mismo, porque nuestra tasa está en el 9,5 y la de ellos está en el 3.25. Pero además, cuando vemos los factores internos de las finanzas públicas en nuestro país, vemos que no tenemos grandes déficits por financiar. El déficit de la cuenta corriente este año va a ser menor al 1%. México cuenta con mucho más recursos que eso para poderlo financiar sin ningún problema. O sea, no tenemos un problema de flujos. A mí eso me lleva a la conclusión de que cuando menos lo que resta de este año y hasta junio del año entrante, vamos a seguir viendo un peso fuerte. Ahora, esto no quiere decir que no le pueda pasar nada a nuestra moneda. Hay factores externos que nos pueden afectar. ¿Cuál sería el peor? Bueno, que la tasa de interés en Estados Unidos pegara un brinco y en lugar de quedarse en el 4,5 se fuera al 7, pues entonces sí nos pondrían a nosotros a bailar el jarabe tapatío, ¿no? Evidentemente yo no estoy previendo esa circunstancia. Puede haber otros factores de carácter geopolítico que afecten a nuestra moneda, como lo que sucedió con la libra esterlina, como lo que sucedió con el yen, como lo que ha sucedido en el pasado con la lira turca. Son efectos que afectan a nuestra moneda, pero lo afectan en forma temporal. Pero yo honradamente, por factores de carácter interno, no veo que tengamos por qué tener o enfrentar una devaluación importante. Mi visión, no sé cuál sea la tuya, es que podemos terminar el año sobre niveles de 10.25, a lo mejor 10.30, y el año entrante
pues a lo mejor en el peor escenario estaríamos hablando de 21.30, que sería una devaluación como del 6%. Entonces, yo me siento muy tranquilo y por eso además he estado recomendando ampliamente las inversiones en pesos para los próximos 9, 10 meses, en lugar de las inversiones en dólares, hablando de la renta fija, ¿no? Entonces, esa es mi visión, pero bueno, seguramente tú tienes tu propia opinión, mi querido Jorge. Gracias, Manuel. No, pensamos muy similar. En términos relativos están las condiciones a favor del peso. De manera normal, este es un ciclo diferente al que hemos vivido en el pasado. Normalmente cuando hay un ciclo restrictivo, cuando aumentan tasas de interés en Estados Unidos, normalmente le juega en contra a las monedas emergentes como la nuestra. Normalmente hemos visto depreciación. Y a eso vimos un poco la crítica de algunos analistas la semana pasada diciendo, si no ha pasado, pasará. Y bueno, el problema es que no necesariamente se han jugado todo en contra, como lo hemos visto en el pasado. Hay fenómenos anormales que le han jugado a favor al peso. Y uno de estos es que normalmente el aumento de tasa de interés buscaba que no subiera la inflación. Y entonces contenían la inflación y se veían beneficiados activos en dólares. Y en esta ocasión no pasó esto. La inflación se subió por fenómenos post-COVID, está muy arriba, ya se nos fue, y la política monetaria está tratando de alcanzar a la inflación, está tratando de influir algo que ya está afectado, y entonces ya las economías que ya tenían tasas altas se están viendo beneficiadas, como es el caso de Brasil, no nomás el caso de México, es el que tiene una fortaleza en su moneda. Ahora, esas condiciones, como bien dices, no van a cambiar rápido, quizá tarden un tiempo. Sí creemos que la inflación en Estados Unidos va a bajar más rápido que lo va a hacer en México, sí creemos que estas condiciones a favor se pueden reducir o voltear en el futuro, igual que la fortaleza del sector externo, igual que la percepción que tenemos a favor del peso, se puede revertir en los próximos 6, 8 meses, pero tampoco creemos que vayan a compensar todo el comportamiento que han vivido otras monedas o que hemos vivido en el pasado. Un 20% de depreciación se nos hace ahorita un poco probable, es posible, poco probable. Más bien también pensamos que el peso podría promediar los 20-10, 20-20 en los próximos 6 meses y cerrar arriba de los 21 quizá para el próximo año. También es una depreciación arribita del 5%. Bueno, pues desafortunadamente se nos quedaron muchos temas por platicar, se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana.